No sé si ahí ya me están escuchando, de a poco cada uno en su lugar se va acomodando. La verdad es que hemos tenido una jornada intensa entre ayer y bueno, y nuestro primer panel del día. Y ahora justamente tengo el honor de moderar este panel, que hay grandes colegas que nos van a acompañar en este panel que hemos llamado Búsquedas de la Verdad, Restitución de Cuerpos e Identidades. Me están acompañando Silvana Turner, Mariana Herrera Piñero, Estela de Carlotto y Manuel González. A todos ellos y ellas, muchas gracias. Realmente nos están acompañando colegas invitados participando del curso de más de 35 países. Así que bueno, a todos ellos que nos están viendo en cámara, muchas gracias. Ahora sí, me toca el gusto de darle la palabra a Silvana. Ahí la veo Silvana en cámara. Silvana Turner es licenciada en Ciencias Antropológicas de la UBA, magíster en Derecho y Derechos Humanos. Desde 1988 es investigadora integrante del equipo argentino de Antropología Forense y desde 2003 es miembro fundadora de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Desde justamente del 88, ella se ha desempeñado como perito de exhumación y análisis de restos óseos de personas desaparecidas durante la dictadura militar en Argentina, pero también en más de 30 países y ha colaborado con varios tribunales internacionales. Silvana, por favor, bueno, estamos pensando en estos 15 minutos que los y las especialistas, pero por favor, en la palabra y al finalizar hacemos algunas preguntas del público. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por esta invitación a participar de este panel. Es un gusto compartirlo con todas y todos ustedes. Y brevemente, bueno, en el tiempo que tenemos, yo quería compartir la experiencia del equipo argentino de antropología forense y en particular, bueno, del rol que la antropología, la arqueología forense ha tenido para justamente la documentación de violaciones a los derechos humanos en nuestra región y en particular el caso de bueno, las víctimas de desaparición forzada en Argentina. Tengo una breve presentación que si les parece comparto con ustedes para iniciar. Bien, bueno, algunos conceptos básicos que podemos definir en cuanto a cuál es el rol de las ciencias forenses, o concretamente las ciencias forenses o el campo forense que involucra, y bueno, principalmente, bueno, mencionar que se trata de un aporte a un contexto que es el médico legal de cualquier saber o disciplina, en particular me voy a referir a la antropología, a la arqueología, pero desde ya tal vez las disciplinas más vinculadas a lo forense o más conocidas son, por ejemplo, la medicina, la patología, la odontología, pero desde ya es un campo muy vasto y multidisciplinario que básicamente cumple un rol de aporte de información para ser valorada por un funcionario de justicia. En este contexto es que en particular la antropología va a tener una preponderancia o va a jugar justamente un rol en lo vinculado a la búsqueda, a la búsqueda y a la identificación de personas desaparecidas en Argentina, personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, estamos hablando desde ya. Ahora bien, el campo antropológico es un campo muy amplio, del cual principalmente, bueno, hablaremos o mencionaremos lo vinculado al saber de la antropología social, la arqueología, que es una herramienta muy importante, que ha tenido un rol muy importante, y la antropología física-biológica, que aporta al momento del análisis de los restos. Bien, o sea, de la sumatoria, digamos, de estos conceptos, la guía latinoamericana de antropología forense en el año 2016, esta guía fue, digamos, redactada por la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense que se conformó en el año 2003, justamente con profesionales de toda la región abocados a esta tarea, y de alguna manera contextualiza
la aplicación de estos saberes en nuestro contexto, ¿no? Entonces, de esta manera, esta definición es una definición que surge justamente de años de un recorrido largo que ha tenido nuestros países, y en particular Argentina ha sido un país, digamos, muy innovador en esta materia, desde mediados de la década del 80, vinculado, como en la mayoría de los países de nuestra región, a hechos de violencia política, de violaciones a los derechos humanos. En el caso de Argentina, desde ya, la desaparición forzada de personas, este patrón, digamos, de represión, entre otras múltiples consecuencias, desde ya ha tenido el secuestro, la desaparición, o sea, el asesinato y la desaparición de los cuerpos de las personas desaparecidas, justamente en estos contextos en donde la intención siempre ha sido el ocultamiento de los cuerpos y de la evidencia, y es por eso que en particular, bueno, en nuestro país se ha documentado en cuanto a qué ha ocurrido con los cuerpos de las personas secuestradas y desaparecidas, bueno, lugares como estos, que son cementerios, los sectores conocidos como NN, es decir, aquellos lugares de los cementerios en donde se inhuma a personas que no han sido identificadas o reclamadas por sus familiares, una población que generalmente está compuesta por gente de un rango etario, o sea, de mayor edad, tal vez sin una causa de muerte violenta, y que en los años, entre el 76, particularmente 76, 77 y 78, fueron utilizados para inhumar los cuerpos de personas desaparecidas, y esto se vio justamente en la revisión de la documentación, que da cuenta que el rango de edad de esos cuerpos inhumados y la causa de muerte no eran consistentes con lo que habitualmente ocurría, es decir, se trataba de personas jóvenes con causas de muerte violenta. Por supuesto, esta es una imagen también de nuestro país, fosas comunes, en el cementerio de Córdoba, donde la complejidad, por supuesto, del trabajo forense, específicamente del trabajo arqueológico, es muy grande. Desde ya también, a partir de los testimonios, y luego fue documentado también por la antropología forense, por el trabajo del equipo argentino de antropología forense, la aparición de cuerpos en las costas, ¿no? En la costa de nuestro país y en la costa de Uruguay. Algunos de ellos fueron recuperados de los cementerios justamente al partido de la costa, en donde algunos de ellos también pudieron identificarse y así verificar científicamente o dar una evidencia científica sobre este mecanismo de desaparición de cuerpos también. Bien, ahora, bueno, desde ya, a partir del trabajo, bueno, ya en la época democrática, desde ya, y el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Búsqueda de Personas Desaparecidas, generó un conocimiento sobre posibles sitios de entierro, principalmente esos cementerios que mostraba en una imagen, en donde, bueno, por instrucción de la justicia, a partir de las denuncias desde ya de las organizaciones de derechos humanos, madres, abuelas, a quien debo decir que la antropología forense le debe mucho justamente a esas organizaciones, porque si hemos sido un país en donde tempranamente se introdujeron estas técnicas, es justamente por las búsquedas de las organizaciones de derechos humanos que tuvieron que de alguna manera recurrir a expertos, a un conocimiento experto que en el país no se encontraba, para salvar justamente estas situaciones, donde por primera vez en los años 84 se generaban estas denuncias sobre posibles sitios de entierro y se recurría bueno, a las herramientas que había a mano para realizar estas tareas, que no eran las idóneas o las adecuadas. Y es por eso por un lado, y por otro lado, obviamente, el accionar del Estado vinculado a la represión, esos años dejaba en sospecha a cualquier iniciativa que el Estado mismo pudiera tener en llevar adelante investigaciones que de alguna manera lo implicaban por acción u omisión.
Es así que, bueno, de la mano de la CONADEP, de las abuelas de Plaza de Mayo, llega a la Argentina, llegan algunos expertos, en particular en el caso de la antropología forense, el rol fundamental lo cumple el doctor Clay Snow, que es un antropólogo forense norteamericano, que fue quien, en primer lugar, una de sus recomendaciones fundamentales fue detener estas exhumaciones a científicas y aplicar las técnicas de la arqueología para la recuperación no solamente de los restos, sino también de la evidencia asociada a estos cuerpos. En ese proceso, digamos, de asesoramiento es que se conforma o se reúne un grupo de entonces estudiantes de distintas áreas como la arqueología, la medicina y la antropología, y ese es el origen de lo que hoy se conoce de lo que se constituyó como el equipo argentino de antropología forense, como una institución por fuera del Estado, o sea, esta es una particularidad de muchas de las organizaciones de nuestra región, dedicadas a la antropología forense, que es justamente que son iniciativas que se llevan adelante por fuera de los mecanismos de investigación del Estado, y que desde entonces, bueno, realiza esta tarea aplicando distintas disciplinas, principalmente de la arqueología y la antropología para el análisis de los restos, y con el objetivo, o los objetivos, o sea, en esta metodología de trabajo que reúne, como les mencionaba, distintas áreas del conocimiento antropológico, donde esquemáticamente definimos etapas, ¿no? Pero desde ya que esto es un proceso dinámico en donde lo que se busca es reunir toda la información sobre un caso, aplicar estas técnicas de la arqueología para una mejor recuperación de la evidencia y un entendimiento de esa escena, no solamente recuperar elementos, sino interpretar también, lo vamos a ver, y desde ya analizar con las técnicas de la antropología biológica todos estos hallazgos. Ya para los años 90 se sumó, por supuesto, una herramienta fundamental en el proceso de identificación, que son los análisis genéticos, ¿no? El análisis antropológico para la identificación de cuerpos se basa en la información que se puede obtener de los restos óseos. A partir de la observación de rasgos particulares o del análisis, por ejemplo, de fichas odontológicas. La genética hace un aporte enorme a la posibilidad de aplicar esas técnicas para la identificación a partir del muestreo de esos restos y la comparación con las muestras de los posibles familiares. La notificación, esto entendemos que todo este proceso se articula, o sea, es un trabajo interdisciplinario en donde a lo largo del tiempo que ha transcurrido, desde mediados de los 80 hasta ahora, se han sumado aportes de muchas disciplinas. Es por eso que es importante, creemos, la articulación de estos procesos periciales, digamos, de estos informes que se presentan a la justicia para, bueno, evaluar las consistencias sobre los distintos saberes involucrados. Muy esquemáticamente, lo que les comentaba, o sea, la investigación preliminar, tenemos que considerar que es muy importante desde ya el trabajo con los familiares, es fundamental, quienes en general tienen la mayor información sobre lo sucedido, además de que son quienes van a aportar esas muestras para análisis genéticos, pero también hay el accionar propio del Estado o de la burocracia del Estado ha dejado una serie de rastros documentales, fuentes a las que también en mayor o menor medida es posible acceder y que aportan al conocimiento del caso. Por un lado, es importante indagar sobre la historia de lo ocurrido y también es importante, en la medida que lo que uno se propone es la recuperación de esa evidencia física, es analizar los posibles lugares de entierro o de depositación, porque esto va a ser también en la etapa arqueológica, que es la que ahora voy a mínimamente mencionar, es a lo que apunta, digamos, la estrategia de trabajo. Es decir, como les decía, la intención siempre es el ocultamiento, y en pocos casos se ha llegado a sitios a partir de información de los perpetradores, sino que en general la mejor fuente, digamos, de información han sido testigos o familiares que aportan estos datos, pero que muchas veces esta dificultad
para la ubicación de los sitios de entierro es lo que ha hecho o ha imposibilitado en cierta medida la posibilidad de encontrar o de hallar y recuperar los restos de las víctimas. La arqueología lo que hace es trabajar con la metodología, digamos, la arqueología forense se vale de la metodología de la arqueología, ¿no?, para la recuperación material de evidencia, con técnicas que lo que favorecen es la preservación de este material y lo que decía, la interpretación de esa escena. De alguna manera, las premisas muy básicas, ¿no?, que esta disciplina aporta es que, bueno, obviamente que el proceso de excavación es un hecho que se da por única vez, no es un experimento de laboratorio que uno reproduce, sino que es un momento, una situación en donde se intenta en una matriz, decimos, o sea, en el subsuelo, para alterar ese contexto. Por lo tanto, que es tan importante recuperarlo con las técnicas adecuadas para poder así obtener la mejor y mayor cantidad de información posible. Es por eso que esto es muy diferente, ¿no?, a la relación con palas mecánicas o con personal de cementerio o bomberos, que es lo que había ocurrido en el año 1984 cuando se llevaron adelante esos trabajos que veíamos, esas imágenes, además de obviamente que el impacto que esto tiene para familiares y víctimas. La arqueología, en este caso en una sepultura individual, nos permite también ver, por ejemplo, el posicionamiento de los cuerpos, que ya en sí es un dato que aporta a ese contexto, ¿no? Además de pequeños elementos, como se ve ahí, un proyectil de arma de fuego, pequeños restos óseos, que si se utilizaran técnicas, digamos, o más bien, si no se utilizaran estas técnicas, esa evidencia se pierde y puede ser una evidencia muy valiosa al momento de analizar, por ejemplo, la causa de muerte del individuo. Esta es una imagen del año 87 probablemente, bueno, de los primeros, este es el primer trabajo que LEAF realiza de fosas comunes. Esto es un área del cementerio de Avellaneda, en donde se realizó un trabajo extenso en el tiempo de recuperación de restos. Acá ven la planta de lo que fue ese sector y el trabajo que se llevó adelante y los resultados de esta identificación. Algunos de estos cuerpos todavía siguen en proceso de identificación, han sido analizados, pero no se cuenta con las muestras de los posibles familiares como para que los cotejos lleguen a un posible match, o sea, una posible identificación. La siguiente etapa, o sea, la arqueológica, desde ya que todas estas intervenciones se hacen a partir de una orden judicial, el experto forense es un perito ante la justicia que va a presentar luego un informe con los resultados, al cual tendrá eventualmente que ampliar ante un tribunal o ante una autoridad, y por eso es tan importante la documentación de todo el proceso, tanto de campo como lo que llamamos de laboratorio, que es aquí donde intervienen las técnicas de la antropología física o biológica para el análisis de los restos. Justamente por el tiempo transcurrido, porque tal vez la pregunta sería ¿por qué antropólogos y no patólogos o médicos? Y bueno, justamente como la intervención en general o la posibilidad de investigar estos crímenes en donde la responsabilidad del Estado tuvo un rol relevante, lo que ocurre es que no pueden investigarse en el momento en que ocurren. Transcurre un tiempo hasta que las condiciones políticas, sociales y de la justicia hacen posible estas investigaciones. Por lo tanto, ya no se cuenta con el tejido blando, digamos, con el tejido, un cadáver en estado completo, sino que justamente los procesos de descomposición avanzan y desde ya al momento de la recuperación solo se recuperan restos óseos y la evidencia asociada a estos restos, y es por eso que el antropólogo, biólogo, físico es quien puede aportar el conocimiento, por ejemplo, para establecer
los rasgos generales de estos restos, es decir, era un hombre, una mujer, o sea, sexo, la edad, la estatura, todo obviamente con un rango, no con una precisión, pero sí con un rango que va definiendo lo que llamamos perfil biológico de ese individuo. A eso luego se suma el análisis de los rasgos particulares, es decir, la ficha odontológica es muy valiosa, no hay huellas dactilares obviamente en estos restos, también cualquier evento traumático que la persona haya sufrido en vida y que haya dejado una lesión a nivel óseo, ¿no? Una fractura, por ejemplo, o una patología, una enfermedad que haya dejado una secuela ósea, es observable y con eso se va reconstruyendo digamos, información que luego va a ser en el proceso de identificación comparada. Una de las dificultades, y ahí es donde la genética viene a colaborar fuertemente en el proceso de identificación, es que muchas veces no hay información física sobre la víctima suficiente para la identificación, es decir, no hay fichas odontológicas, no hay registros clínicos, y por lo tanto no es posible identificar por la vía antropológica, y los estudios genéticos, o sea, la construcción de una hipótesis, o bien a partir digamos, de un cotejo masivo con las muestras de los familiares de las víctimas, es posible, como les digo, avanzar en el proceso de identificación. El trabajo de laboratorio también apunta, en materia antropológica, a dar indicios sobre la posible causa de muerte. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier lesión que, por ejemplo, una lesión de arma de fuego, como es el caso en Argentina de la mayoría, digamos, de ejecuciones extrajudiciales, en general dejan una lesión a nivel óseo que es observable y reconocible en esta etapa del trabajo. Y eso va a ser un aporte en relación al otro objetivo que se tiene, o sea, por un lado, obviamente la identificación para la restitución, pero también brindar elementos sobre la posible causa de muerte va a aportar a la justicia en materia de la identificación, de la investigación del caso y de la judicialización del caso, ¿no? Bueno, como les adelanté mínimamente, el proceso de identificación es una sumatoria de información sobre por la información histórica que se relevó, el trabajo arqueológico y el trabajo de análisis de los restos, con la cual se construye un perfil de ese individuo que se coteja con una hipótesis sobre la identidad de esa víctima. Y es así, esta es una forma en la cual, de hecho, el EAF trabajó, a las primeras identificaciones genéticas se pudieron hacer a mediados de los 90, pero no de forma masiva como ocurre ahora, sino que se construía una hipótesis sobre las características, digamos, las características de ese individuo y de esa historia, de ese caso, permitían construir una hipótesis sobre la identidad de esa víctima, y es de esa manera que se cruzaba la información. Actualmente, a partir del año 2005 aproximadamente, el EAF ha llevado adelante un proyecto que implica la generación de un banco de datos genéticos, un laboratorio propio, que reúne las muestras a fines identificatorios de aquellos familiares que se han acercado a brindarla. Y de esa manera todos los restos que se siguen exhumando en nuestro país son cotejados con todas las muestras de los familiares que aportan a este banco, y de ahí se siguen sumando actualmente las identificaciones que se producen en nuestro país. Desde el año, ya para ir cerrando, solamente mencionar que obviamente estamos hablando de más de 35 años de desarrollo de la disciplina, no solamente en Argentina, sino en nuestra región. Cabe decir que justamente el hecho de que muchos otros países latinoamericanos han sufrido procesos como de violencia institucional, de violencia política, de violaciones a los derechos humanos, ha hecho que ha habido un gran desarrollo del área de la antropología forense en países como Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia fuertemente, también Chile, y estos desarrollos han generado, o sea, se han valido también de guías, de protocolos. En el año 2003 se formó la Asociación Latinoamericana, que justamente lo que intenta es reunir a estos profesionales que están llevando adelante estas prácticas para mejorarlas, para estandarizarlas, para generar
digamos, estándares mínimos que garanticen las mejores prácticas para estas investigaciones. En este sentido es que se sigue trabajando, no solamente en la consolidación, digamos, de estos saberes, porque también lo que ha ocurrido es que estas herramientas han sido útiles para la investigación de otro tipo de casos, ¿no? Como pueden ser los desastres masivos, en fin, casos de terrorismo, en fin, la migración indocumentada, casos de feminicidio, casos de violencia institucional. La antropología y la arqueología forense tiene mucho que aportar a todas estas investigaciones, y es así como de manera interdisciplinaria, digamos, es decir, a partir de los aportes de la antropología, de la arqueología, de la criminalística, otras disciplinas que tal vez no estaban tan involucradas en la escena forense, como por ejemplo la geología, la matemática. Todos estos saberes tienen un rol y pueden aportar a las investigaciones. Como les decía, es un trabajo multidisciplinario, donde los objetivos siguen siendo los que planteaba en un comienzo, desde ya la restitución, o sea, la identificación para la restitución a los familiares, para aportar a los procesos de verdad, de memoria, de justicia, que sin duda son los más difíciles, y en eso Argentina creo que ha tenido también, o es un país que tiene una relevancia en lo que ha sido el acceso a la justicia para estos casos. Y bueno, esta es una imagen, para terminar, del doctor Clyde Snow, justamente dando su testimonio en los juicios de 1985, o sea, los primeros juicios que se desarrollan en Argentina, y que es la primera vez que una evidencia antropológica forense es presentada en un tribunal, diría que en nuestra región, no solamente en nuestro país, y es muy relevante tal vez como hito, pero también en lo que ha sido el proceso, digamos, de las marchas, los avances y retrocesos que han llevado luego de estos juicios a leyes de impunidad, ¿no? De leyes de obediencia civil, de obediencia debida, los indultos, en fin, una serie de leyes que han impedido el avance de los juicios, y luego desde ya la reapertura de estos procesos como a partir del año 2000. Y lo que quería mencionar es que en la medida que las investigaciones se llevan adelante con los estándares adecuados, hacen posible que al día de hoy, en los procesos que se están llevando en Argentina, por ejemplo, adelante, el equipo, el EAF, está dando su testimonio sobre casos que fueron investigados tal vez en los años 80, y que justamente una buena práctica profesional, una buena praxis, hace posible que esa evidencia sea, digamos, aportada a los procesos que se están llevando adelante en la actualidad. Es por eso, bueno, muy importante, y creo que la Asociación Latinoamericana, el equipo argentino, siguen consolidando, digamos, los avances en materia de profesionalización de nuestro campo, digamos, de nuestro campo, de nuestras profesiones, de aquellos, por un lado, para consolidar una buena práctica que implica, y creo que tal vez esto es algo que todavía es un trabajo pendiente y que seguramente sobre el cual se irá avanzando, que es la capacitación profesional y de alguna manera, la acreditación de aquellos profesionales que ejercen estas disciplinas en el campo forense. Y de hecho, bueno, la Asociación Latinoamericana ha implementado en años recientes exámenes de acreditación que de alguna manera cumplen la función de dar esas garantías para la práctica profesional. Y seguramente este es un camino en el cual se va a profundizar en los años que siguen, y que es generar ámbitos de formación profesional, digamos, de excelencia, y que aún en nuestro país sigue siendo alguna tarea pendiente para el futuro, ¿no? E involucrar sobre todo a estos profesionales y a estas prácticas en el ámbito del Estado, de las instituciones del Estado, ¿no? De los cuerpos médicos forenses, en fin, de las instituciones que cumplen el rol de asistencia y de investigación de justicia. Con esto, bueno, quiero no extenderme más, y desde ya muchas gracias.
Silvana, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, ahí muchos y muchas participantes nos comentaban de cuando han recibido a EAF también allí, así que bueno, hacen un gran trabajo y bueno, sobre todo vos también con tus intervenciones, así que muchísimas gracias. Y a continuación, entonces vamos a darle la palabra a Mariana, ahí la veo a Mariana en cámara ya. Mariana Herrera Piñero es actualmente directora general técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, se especializó en genética forense y molecular en la Asociación Argentina de Genética Forense, ha publicado diversos trabajos científicos, dirigió tesis doctorales y de licenciatura, formó parte de la comisión evaluadora para el título de la especialidad en genética forense de la Asociación Argentina de Genética Forense. Es miembro de la Comisión Asesora en Investigación en Salud del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Mariana, a ver si ahí estamos. Entonces, muchas gracias y bueno, tu tiempo para compartir con los y las participantes. ¿Qué tal? Bueno, primero gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos UNESCO por esta invitación. Obviamente es un honor dar una charla para todo este público. Yo también voy a compartir una presentación, no había pensado dar una presentación específicamente, pero me parece que algunas veces es un poco más ilustrativo. A ver si puedo... ¿Se ve ahí las imágenes? ¿Sí? Bueno, yo voy, esta presentación yo la tuve que dar la semana pasada invitada en Cruz Roja Internacional, donde nos reunimos un grupo bastante numeroso de especialistas en antropología forense, en genética forense, de toda Latinoamérica y también de Europa, donde discutimos, digamos, los avances, lo que hacía falta en la región. Sabemos que Latinoamérica es digamos, una región muy rica, desgraciadamente, en lo que tiene que ver con el tema de desapariciones. Sabemos que esto no ha terminado, que hay muchos países donde todavía hoy en día se siguen vulnerando los derechos humanos y siguen desapareciendo personas. Y por el otro lado, también tenemos el problema que ya involucra también a otros países que ya no son de la región, pero especialmente en la región, que tiene que ver con las migraciones de las personas, de las familias, que se tienen que ir de sus países, que se desplazan tratando de buscar un futuro para ellos en otros lugares, en Estados Unidos, en México, y que esas familias se separan en el camino, y la pregunta que nos estamos haciendo todos los investigadores y toda la gente que trabaja en identificación de personas desaparecidas, ya sea vivas o muertas, es cómo lograr la reunión de esos grupos familiares de nuevo, que muchas veces se separan por años, donde quedan niños abandonados en las fronteras sin una respuesta respecto al destino de sus familiares. Y bueno, y voy a hacer rápido una pequeña introducción histórica. Bueno, ahí está Estela que va a contar después la visión desde el lugar de abuelas, pero yo siempre digo que la ciencia tiene dos corrientes dentro del devenir científico-tecnológico. Está el científico que dice, yo soy libre de investigar lo que quiero y hacerme las preguntas que quiera, digamos, desde un lugar del yoísmo científico, yo lo llamaría, y a partir de esas preguntas se genera una ciencia básica que muchas veces puede resultar en una aplicación que sea de beneficio para la sociedad, y muchísimas veces no. ¿Está bien? Y hay otra línea científica que se genera a partir de las preguntas y de la interpelación de la sociedad. Y yo creo que tanto el caso de la constitución del equipo argentino de antropología forense, como la creación del banco de datos genéticos, y como todos los especialistas en genética, antropología forense y todas las disciplinas forenses que nos encontramos trabajando en el mundo, nuestra tarea como científicos y nuestra línea científica fue sentirnos interpelados por la sociedad, y a partir de esa interpelación de la sociedad poder construir las respuestas para poder dárselas a todos los familiares y a todas las víctimas. Y en este lugar pongo en el centro de la escena mundial a las abuelas de Plaza de Mayo, porque las abuelas
fueron el faro para todos los científicos en el mundo de cómo se tenían que hacer las preguntas, para interpelar esa ciencia. Cuando las abuelas se preguntaron si la sangre de ellas servía para identificar a sus nietos, hicieron una pregunta que fue como si fuera la piedra filosofal de todas las preguntas que vinieron después alrededor de la identificación de personas desaparecidas. Y en esto hicieron una contribución a la ciencia y la tecnología en el mundo que creo que no tiene comparación, digamos, respecto de otras preguntas que se hicieron a nivel científico. Entonces, la primera pregunta que ellas hicieron, esta que generó el índice de abuelidad, fue la que quedó plasmada. El Banco Nacional de Datos Genéticos asumió la responsabilidad de dar respuesta a poder identificar científicamente quiénes eran esos nietos que les habían sido robados, o quiénes eran esos niños que habían sido apropiados durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, ya sea porque desaparecieron junto a sus padres o porque sus madres estaban embarazadas y los tuvieron en cautiverio. Y cuando el banco cumplió 30 años, escribimos un libro que se llama Una pregunta a 30 años, que tiene que ver justamente con la historia de esa pregunta y cómo interpeló a la ciencia y a la tecnología, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo. Esto nació obviamente de la búsqueda de las abuelas deambularon con esta pregunta por el mundo, pero esta pregunta que ellas hicieron, de todas maneras, tiene un origen que no, o sea, la Argentina no inventó la desaparición de niños y la apropiación de niños. La desaparición de niños y la apropiación de niños ya venía de otros países y que no tenían que ver justamente con la región. En España, por ejemplo, durante la dictadura de Franco se apropiaron mediante leyes aproximadamente entre 30.000 y 40.000 niños, de los cuales, digamos, tuvieron progenie, ya esos niños murieron hace mucho y todos sus descendientes tienen una crisis de identidad y no tienen respuestas a su identificación. Este año, la candidata por el Partido Progresista de Madrid interpeló a la Asamblea de Madrid, convocando y poniendo de ejemplo a las abuelas de Plaza de Mayo para lo que tiene que ver con la búsqueda de la identidad de todas esas personas que han sufrido vulneración de identidad durante la dictadura de Franco en España. ¿Qué pasó en la Argentina? Y bueno, fue tomar un ejemplo solamente. Acá este es un artículo que se le hizo una entrevista a Ramón Camps, que estaba a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tenía bajo su dirección 29 centros clandestinos de detención, y él mismo contestaba que lo que hizo fue entregar a algunos de ellos, de los niños, organizaciones de beneficencia para que les encontraran nuevos padres, porque los subversivos educan a sus hijos para la subversión y eso había que impedirlo. Entonces ahí ya en 1983 estaban reconociendo que esto no era un caso esporádico, sino que había un plan sistemático de apropiación y robo de bebés que había sucedido en nuestro país. Acá está lo primero que dijo Delia Giovanola cuando recuperó a su nieto: no había manual que enseñara a buscar un nieto. Y acá las abuelas tuvieron que construir todo alrededor de esa pregunta. A mí me gusta mucho mostrar esta presentación, a ver si la puedo, no sé si se ve en grande, voy a tratar de correr, perdón, porque tengo acá como un cursor, algo, pero esto es una línea de tiempo y sucedieron muchísimas cosas en la Argentina, pero lo crítico en la búsqueda de las abuelas, no solamente, bueno, en 1977 que se creó la Asociación Abuela de Plaza de Mayo, que eso fue maravilloso. La Argentina tuvo movimientos de víctimas que fueron muy fuertes y que lograron doblarle, digamos, la cintura a un gobierno de facto, pero en 1984 viene a la Argentina un grupo de investigadores convocados por las abuelas de la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia para responder esta primera pregunta: ¿puede nuestra sangre ayudar a la identificación de nuestros nietos? Y ahí se constituyó primero las bases de la genética forense,
en lo que tiene que ver con la identificación de un nieto, eso no existía en el mundo, y al mismo tiempo se creó el equipo argentino de antropología forense, que comenzó a aplicar las técnicas arqueológicas tal cual escuchamos la charla anterior alrededor de esto. Otra de los avances fue tratar de definir qué marcadores genéticos podían servir en ese momento, porque no había marcadores genéticos, la genética forense estaba en pañales. Y acá también hubo un paso que se dio en la Argentina, que fue definir marcadores genéticos que no eran utilizados aún para este tipo de búsquedas. Y con esto identificaron a la primera nieta, que fue Paula Eva Logares, que había sido apropiada por un comisario y a los 8 años de edad pudo recuperar su identidad. Lo que es importante de esto es el rol que tuvieron las abuelas en la ciencia, lo vuelvo a enfatizar. En 1984 hubo una revista muy prestigiosa a nivel internacional que decidió dedicar su número completo a lo que tuvo que ver con el índice de abuelidad, la investigación alrededor de las personas desaparecidas en Argentina y la ciencia aplicada a la reparación de delitos de lesa humanidad. Y esto fue un hito histórico, porque hasta ahora se discutía la ciencia muchas veces para crear la bomba atómica, para la eutanasia, la eugenesia, pero no se hablaba específicamente del rol reparador de la ciencia en todos estos procesos. Nosotros tenemos otros hitos históricos que se ven en Argentina. Uno fue incorporar en la Convención Internacional por los Derechos del Niño los artículos que llaman de las abuelas, donde hablan del derecho a la identidad del menor, pero también en 1987 se crea por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y acá hay otro avance más a nivel científico de las abuelas. No se hablaba de bancos de datos genéticos en el mundo, no existía ese criterio. Ellas lo plantearon, dijeron nuestra sangre tiene que quedar en algún lugar a la espera de que cuando ese nieto o nieta se avenga a dar una muestra en ese lugar se pueda comparar contra todas nosotras, y esto también fue un hito histórico en la historia de la ciencia en el mundo. A lo largo, la Argentina tuvo muchos procesos políticos, muchas crisis políticas, pero sin embargo, siempre la búsqueda del derecho a la identidad de estos niños se mantuvo casi invulnerable. Puede haber tenido subidas y bajadas, pero en 1992, por ejemplo, durante el gobierno de Menem, otra de las cosas importantes fue la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que permitió que ya se convocaran a los jóvenes que ya eran mayores de edad a que fueran directamente al Banco Nacional de Datos Genéticos sin mediación de una causa judicial. Y esto fue muy importante, a partir de 1998 comenzamos a avanzar con esto, y otra de las creaciones fue la creación de la Unidad Especializada en Delitos de Apropiación, que mejoró y aceitó los mecanismos judiciales para que estas causas avanzaran. En el medio de todo esto y de todo este trabajo, hasta hoy en día tenemos 130 nietos identificados, y este es básicamente el circuito de trabajo del banco. Obviamente que el corazón de todo esto son las abuelas de Plaza de Mayo, sin ellas nosotros no podemos articular nuestra búsqueda. Hay nodos por la identidad que se encuentran en todo el mundo colaborando en la búsqueda de las abuelas y que articulan con Cancillería Argentina para enviarnos muestras desde cualquier país del mundo. Se encuentra el Poder Judicial, obviamente, y la articulación más estrecha del banco, que tiene que ver con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la Fiscalía Especializada en Delitos de Apropiación, y ahora se suma un actor más, que es el equipo argentino de antropología forense, porque estamos trabajando con la CONADI, la Fiscalía, el banco y el equipo, a todo eso que se llama la investigación preliminar. ¿Qué pasó con esa embarazada? ¿Cuál era su lugar de militancia? ¿Cómo articular esa investigación preliminar en la búsqueda de los nietos de las abuelas? Acá nomás para mostrarles, a lo largo de todos estos años, llegué a 2017 porque no tuve tiempo de articular los datos, cómo las investigaciones de la CONADI alrededor de los legajos fueron avanzando, y cómo a medida que iban avanzando iban aumentando la cantidad de muestras que se encuentran en rojo, que son las personas que accedían al banco. Obviamente el 2014 fue un cimbronazo porque aparece el nieto de Estela, y ahí, bueno, la CONADI se llenó de llamadas, el banco se llenó de llamadas, abuela se llenó de llamadas, y toda la sociedad se llenó de una alegría inmensa.
Esto es el proceso de las restituciones alrededor de la búsqueda de las abuelas. Entre 1984 y 1990 solo se podía, a través de una denuncia judicial, hacer que una persona se acercara al banco, y los nietos eran menores de edad, o sea que dependían de sus apropiadores para lograr tomarles una muestra para compararlos. Acá, entre 1990 y 2000, aparece la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y esta búsqueda empieza a ver sus frutos mucho más activamente. La automatización, lo que tiene que ver con la automatización científica alrededor de los equipos y todo, y la mejora técnica y científico-técnica ya en el mundo, con una genética forense robustecida, permitió aumentar y mejorar la eficiencia de estas búsquedas, y hoy en día estamos en esta etapa en donde hemos incorporado equipos bioinformáticos, donde hay softwares de búsquedas automáticas, y donde podemos incorporar nuevas tecnologías que permiten mejorar muchísimo más la capacidad de restitución. Estos son más o menos unas cifras para que ustedes se den cuenta. El 70% de los casos de los niños restituidos estaban inscritos como propios, y el 30% solamente tenían partidas de adopción. Y el 56% de los casos de restituciones habían sido apropiados por personas, familias de las Fuerzas Armadas o familias vinculadas a las Fuerzas Armadas, y el 41% eran de familias que no tenían un vínculo aparente con las Fuerzas Armadas. Bueno, esto permitió muchísimas cosas. La restitución, por ejemplo, de Claudia Poblete Haslik permitió la derogación de las leyes de impunidad en la Argentina. Hasta antes de la restitución de ella teníamos la ley de obediencia debida, la ley de punto final y la ley de amnistía, que había impedido continuar con los juicios. Su restitución permitió mostrar que acá había habido una operación deliberada alrededor de la apropiación de estos niños, que había sido perpetrada por el Estado, ilegítimo en ese momento, por el gobierno ilegítimo, y esto permitió derogar las leyes de impunidad y al mismo tiempo avanzar con los juicios de apropiación. Voy a ir a las complejidades que tiene el banco. Nosotros tenemos grupos familiares en los cuales nos faltan la generación de los padres, y esto es una búsqueda muy compleja, y esto nos obligó a formularnos otras preguntas alrededor de esas preguntas de abuelas. ¿Cómo lográbamos completar estos grupos familiares? Si venía un nieto, si estos grupos familiares estaban incompletos, si lo íbamos a poder identificar o no. Esa fue otra de nuestras preguntas. ¿Cómo mejorar este poder estadístico de identificación? Y acá es donde nosotros hemos trabajado muchísimo desarrollando primero sistemas que permitieran, sistemas genéticos que ya existían en el mundo, que permitieran identificar y mejorar la calidad de identificación, pero también trabajando alrededor de nuevos sistemas que los hemos desarrollado ad hoc para el banco, y fórmulas estadísticas ad hoc para la búsqueda del banco que nos permitieran mejorar esta búsqueda. En todo esto, vuelvo para atrás, la investigación preliminar es crítica. La interacción nuestra ante una identificación con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, con la unidad especializada en las causas de apropiación, con la información que tiene el equipo argentino de antropología forense, con la información alrededor del destino de nuestros desaparecidos en el RUTE, es crítica para poder llegar a la conclusión de que un niño que nosotros lo identificamos genéticamente es realmente el niño de esa familia. Porque si no cierra la investigación preliminar, por más valoración estadística que tengamos, nosotros no podemos devolverle la identidad de ese niño. Por ejemplo, si el niño está anotado con una partida de nacimiento de 1976, pero la mamá desapareció embarazada en junio del 77, por más valoración estadística que tengamos acá, no podemos asignar este niño a este grupo familiar. Y esto es un falso positivo. ¿Qué preguntas nos hacemos? El sexo, la fecha de desaparición del menor con los padres, la edad de la desaparición, el lugar, los registros de los testigos, de la casa cuna, características físicas si es que el niño desapareció con sus padres. Y si la mamá desapareció embarazada, la edad, el tiempo de embarazo, la fecha probable de parto, el lugar de desaparición y todo. Y en eso construimos una base de datos
donde tenemos todos los datos que recabamos de abuelas, los datos que recabamos de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, los datos que recabamos del EAF alrededor de cada una de nuestras embarazadas desaparecidas. No me voy a meter mucho más en todo esto, estos son muchos trabajos que hemos publicado científicos alrededor de nuestra búsqueda, pero ahora quiero contarles qué es lo que viene en el futuro en esta búsqueda, que tiene que ver con los bisnietos. O sea, los bisnietos algunas veces empiezan a interpelarse respecto de su propia identidad, y nosotros también queremos dar esa respuesta a las abuelas. Ahora las abuelas no solo son abuelas, sino también son bisabuelas. Entonces nosotros queremos dar esa respuesta y estamos doblando la apuesta para poder identificar a los bisnietos. Y en este momento nos encontramos en un proyecto muy grande, en donde estamos desarrollando no solamente una matemática estadística alrededor de esto, sino que estamos probando nuevos marcadores genéticos que estamos seguros que van a dar una respuesta a ese índice que antes se llamaba de abuelidad y ahora nosotros lo llamamos de bisnietidad. ¿Qué les muestro acá? Que es otra tarea del banco. Esto es una discusión que a nivel de los organismos, digamos, de los antropólogos forenses, de todas las ONGs que trabajan en la identificación de personas desaparecidas, y también desde el lugar nuestro, desde el rol del Estado, que para mí es tan importante. Yo creo que todos los estados tienen que tener una legislación y se tiene que comprometer con este tipo de búsquedas y este tipo de reparaciones, y que el Estado tiene que asumir ese rol como propio, pero también muchas veces cuando en el día a día nosotros somos trabajadores, tenemos una rutina, esa rutina algunas veces nos tapa, digamos, el bosque nos tapa el árbol que estamos buscando. Está bien, nos entusiasmábamos con la ciencia, pero siempre es importante volver a los orígenes de esto, volver a que nosotros estamos trabajando para dar una respuesta para las políticas de memoria, verdad y justicia, que no somos trabajadores cualquiera, que nosotros tenemos un fin humanitario en esto y que tenemos un compromiso que es muy, muy grande, y hacemos un trabajo permanente dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos para recuperar nuestra propia memoria y para encontrarnos y replantearnos siempre y ponernos en el foco qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, y no perder ese foco. Entonces, ante cualquier convocatoria de abuelas, ya sea plantamos memoria, nosotros plantamos nuestros arbolitos en el balcón del banco, y hacemos una actividad alrededor de lo que es la política de memoria, verdad y justicia. Cuando fue Flores Identidad, que es la actividad de este año, los hijos de los trabajadores del banco pintaron las flores con que el banco está todo adornado, las paredes del banco estaban adornadas con las flores de nuestros hijos. También ahora hacemos visitas a centros de la memoria, por ejemplo, a las muestras de identidad, por ejemplo, esta en donde hay un espejo entre cada pareja al cual le queremos devolver un nieto, para que ese nieto o esa nieta se pueda ver en ese espejo y se identifique con sus padres. Por el otro lado, el banco quiere generar vocaciones científicas, captando a esos niños. Ya lo termino, ¿eh? Gracias. Ya terminó, este es el último. Generando vocaciones científicas alrededor de esto, de lo que es la búsqueda de identidad. El banco está abierto a los nietos son parte del banco como las abuelas y las bisabuelas ahora, y por el otro lado tenemos un programa que es el BNDG en tu aula, en el cual vamos a los colegios secundarios hablándoles de ciencia y derechos humanos. Y nada, esta foto final que se ve acá es solamente un día de esos en los cuales nos encontramos con una restitución de identidad, y es la foto de felicidad de todos los trabajadores del Banco Nacional de Datos Genéticos ante el encuentro de un nieto. Y bueno, lo que todos sabemos después es que las abuelas lo presentan a la sociedad, y es la sociedad la que se ve en el espejo de su identidad, porque es la sociedad también la que recupera una parte de nuestra memoria. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana, por tu intervención. Efectivamente, un poco lo que esperábamos con este panel era el diálogo ahí entre el equipo, el banco, y mucho de tu intervención justamente dialogaba respecto al trabajo que vienen realizando dos personas que no necesitan tal vez presentación, Estela, Manuel,
realmente para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos, que somos militantes, activistas de derechos humanos, son dos personas que realmente nos nutren muchísimo. Estela, toda la vida, sobre todo a los más jóvenes. Voy a leer muy brevemente un poco respecto a Estela y Manuel. Estela es actualmente la presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, organización no gubernamental creada en 1977, cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias los niños desaparecidos por la última dictadura en Argentina. Manuel, justamente uno de los jóvenes que actualmente es parte de la Comisión Directiva de Abuelas Plaza de Mayo, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, y nieto restituido por las abuelas. Justamente ahí Manu nos va a poder contar eso. También aprovecho para contarles a Estela y Manuel, antes de que arranquen sus palabras, que todos y todas las participantes del curso, al entrar a la plataforma, ven el video que las embajadas argentinas han distribuido por todo el mundo. Bueno, todos ellos y ellas ven esos videos comentando un poco el trabajo que realiza Abuelas. Así que para nosotros desde el curso, desde el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, es muy importante difundir el trabajo de recuperación de identidad que hacen las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora sí, Estela, si podés, te damos la palabra. Tal vez pedirte si podés bajar un poco la cámara o acercarte un poco. Ahí se te ve un poquito mejor. Ahí está, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Estela. No, por nada, realmente es un placer tener esta comunicación y seguir dando a conocer al mundo entero esta actividad que va a terminar el día en que encontremos todos los nietos, que la justicia haya cumplido y que realmente la tranquilidad de la no repetición sea concreta. Quiero agradecer mucho a las dos expositoras anteriores porque con una claridad total han explicado trabajos que se han empezado a realizar a partir de nuestra gestión. Abuelas de Plaza de Mayo llevamos 44 años de lucha. Lógicamente, los comienzos fueron muy difíciles, porque hubo que primero ver qué es lo que pasaba, no entender nada, muy inocentes y muy sin ningún reparo, creíamos que esto era nada más que una detención y que en algún lugar, en alguna comisaría, en algún lugar público legal estarían nuestros hijos o hijas y que iban a ser detenidas. Tal es así que cuando en algunas gestiones que yo hice en lo personal por Laura, mi hija, recurrí a importantes personajes para que me dieran alguna información, pero que realmente más que informarnos nos estafaban porque nos pedían mucho dinero, nos mentían, o por supuesto la última noticia real y concreta que tuve, cuando visité en el Comando en Jefe del Ejército al general Vignone, último presidente de facto, que realmente no tendría que haber tenido el honor de entregar la banda presidencial como si fuera legal su existencia. Él, en charla entre ambos, con un revólver sobre el escritorio, y le pedí por la vida de Laura, y le dije que si para ellos había cometido algún delito, que la juzguen, que nosotros le íbamos a esperar, y ahí me confesó que nos mataban a todos. Por eso, cuando me dijo eso, yo creía que Laura ya había sido asesinada. Pedí por su cuerpo, para no buscar en las tumbas anónimas. Esas tumbas que han aparecido en las informaciones anteriores de las compañeras, que realmente eran colectivas o eran individuales o realmente eran incineradas. El proyecto de esa dictadura fue feroz. Yo creo que cuanto más lo analizamos, más entendemos lo irracional y perverso que fue, sobre todo en la Argentina, la existencia de una dictadura cívico-militar, con influencias exteriores, por supuesto, formación de todos los asesinos en la Escuela de las Américas, y de ahí venir y ejercer esa enseñanza de manera total en nuestro país. Bueno, lógicamente lo que nos concierne
es no abandonar esta búsqueda incansable de tantos años de las abuelas, que lógicamente ya somos muy mayores, pero hemos sembrado, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, y desde esos 44 años en adelante, esta situación, primero para que nos protejan, nos entiendan y nos ayuden en el mundo exterior, ya que la dictadura en la Argentina decía que éramos locas, y que nos dejaran dar esa ronda que se había formado para en estado de sitio, y nosotros no podíamos estar más de 3 personas juntas, y nace esa forma de combinar estrategias marchando de a 3 y llevando cartas o que no nos recibían a los que estaban en ese momento en el gobierno ilícito. Nunca nos recibieron, nos trataron mal, dijeron que éramos mujeres, con esta expresión de desprecio, y además viejas y locas. Bueno, muy por el contrario, todas esas ofensas, pero sobre todo el amor por nuestros hijos nos llevó a seguir caminando permanentemente, cometiendo errores, porque al principio creíamos que nuestros nietitos nacidos no sabíamos dónde, porque nadie nos decía dónde estaban estas personas que buscábamos. Podían estar en una casa cuna, en un lugar de infancia, y no nos permitían tampoco mirar. Pero ¿qué servía mirarlos si no podíamos decirle a ningún juez y jueces que estaban en dictadura que me parece que es mi nieto? No, había que llevar pruebas, evidencias, y esto era imposible. Estar, por ejemplo, convencidas que yendo con el pasaje de los años, a mirar chiquitos que salían de los jardines de infantes, que una abuela detrás de un árbol le sacara una foto y nosotros lo miráramos como si tuviera algún signo de los hijos que estábamos buscando también. Bueno, lo más maravilloso, y creo que increíblemente bueno y aconsejable, porque lo hicimos con todos los países de Latinoamérica que hemos visitado, que es la unidad de las personas afectadas para esta búsqueda tan dolorosa, es importantísima. Nosotros nos unimos. Se formó un grupo en Buenos Aires, se formó un grupo acá en la ciudad donde vivo, en La Plata, y yo me integré por consejo de mi consuegra, la mamá de María Claudia Falcone, una de las víctimas de aquello que se llamó la Noche de los Lápices en la ciudad de La Plata, cuando fueron secuestrados un grupo de estudiantes pequeños de 15, 14 años, y allí estaba una miembro de mi familia política, Nelva Falcone, la mamá, que ya no vive, me dijo: Estela, no busques sola, hay otras señoras como vos buscando a sus hijos y a sus nietitos por nacer o ya nacidos. Y bueno, esta unidad hasta el día de hoy existe. Ya no somos muchas, somos poquitas, pero igual seguimos trabajando con la misma fuerza de la demanda necesaria. Todo lo que explicaron las expositoras anteriores, en esto que llegó a conclusiones tan buenas, como fue la visita que hicimos en el año 81 a Estados Unidos, donde nos reunimos para ver si se podía organizar una experiencia concreta para ver si nuestra sangre servía para la identificación de los nietos. Impulsadas porque había salido un avisito en un diario de acá de la ciudad de La Plata, donde se decía que un papá que negaba la paternidad fue obligado por la justicia con su sangre a ver la capacidad de que sea ese niño su hijo. Y efectivamente, con ese estudio sanguíneo, sí resultó ser el padre. Esa palabra sangre fue como un detonante enorme. Y nuestra sangre, no somos los padres no están, somos los abuelos, las abuelas, la familia. ¿Servirá? Y ahí empezamos, como dije, por viaje por el mundo. Recorrimos el mundo y los países de Europa dijeron: no se puede, no se puede.
incluso en países escandinavos, no se puede, porque no conocían la forma de instrumentar este tipo de comparación sanguínea. Resultó en el año 81 ese viaje a Estados Unidos, primero en Washington y luego en Nueva York, convencer, digamos, con la ayuda de los exiliados, el doctor Víctor Benchazade, sobre todo, que es un gran amigo y hoy está en la Argentina también colaborando para este tema, nos llevó a hablar con gente que tenía conocimiento del tema y que profesionales nos dijeron, hay que investigar. Año 82, en el 83 ya se realiza en Nueva York, y a este mismo efecto, un seminario internacional importantísimo con genetistas y antropólogos forenses y otros profesionales del mundo entero en Nueva York. Y la respuesta maravillosa que nos dieron fue: sí, sirve la sangre procesada de las abuelas, abuelos y familiares. Por eso ya en Democracia en Argentina, año 84, invitamos a que venga un grupo de ellos, de estos que habían intervenido en este seminario internacional en Nueva York, y visitaron Buenos Aires, y ahí llegó, tal como lo dijo Mariana, el doctor Clyde Snow, y también lo dijo también la otra compañera, Clyde Snow, antropólogo forense, experto en hacer un trabajo de reconocimiento de restos, pero cuando había desastres aéreos, por ejemplo, donde se podía tener datos de las personas, había un proceso mucho más simple. En cambio acá no teníamos ningún dato más que la sangre nuestra. Y efectivamente nace este Banco Nacional de Datos Genéticos, que ahora está en especial estado de las novedades científicas que se van produciendo e incorporando, con un personal idóneo magnífico y con todo el instrumental necesario para dar certeza en un 99,9% de si coincide esa persona, que puede ser el nieto buscado, con la familia que lo busca. Bueno, trabajamos tanto, en tantos sentidos, recorriendo, como dije, el mundo primero, viajando meses, dejando todo. Nuestros maridos, nuestros esposos quedaron a cargo de los hijos, de la familia y de esperarnos. Por eso yo digo que los hombres fueron héroes anónimos, porque ellos sufrieron la ausencia de su esposa y de una familia faltante, alguien tan querido como un hijo o una hija. Y nosotros extrañarlos, pero era más fuerte el deseo de encontrar, que con a veces 2 meses de viaje por un país, como lo hicimos en el norte de Norteamérica, por Canadá, por Estados Unidos, luego también en Europa. Y bueno, la memoria no me da para recordar tanto, felizmente eso está escrito y ya en mucha bibliografía que se puede consultar y que permite ayudar a países que todavía tienen esta plaga del robo de bebés. Sri Lanka, por ejemplo, en la última vez que yo estuve en Naciones Unidas en Ginebra, me vinieron a ver esas madres, esas familiares, para ver qué hacían. Y el consejo, por supuesto, de la unidad y la búsqueda de los recursos que nosotros también en Argentina tuvimos que buscar y que ya tenemos. Argentina está muy bien considerada por esta actividad que no va a cesar, pase el tiempo que pase, hasta que todo esté en su lugar. La justicia que tiene que condenar a todos aquellos que son responsables de estos crímenes atroces. No hay venganza, no hay odio ni rencor. Hay necesidad de que esto se sepa hasta las últimas consecuencias de quienes fueron, de adentro y de afuera del país,
los responsables de estas situaciones de Latinoamérica, porque también fundamos en el año 82 en Venezuela FEDEFAM, que es un organismo, es una federación de familiares de detenidos y desaparecidos de Latinoamérica. Somos fundadoras y parte, y todavía existe ese organismo con la fuerza que se pueda, porque por supuesto ya hay muchos que ya no están, y sobre todo aconsejar a los países latinoamericanos donde los aborígenes sobre todo exigen desde hace 50 años saber dónde están sus familiares, y la estructura del gobierno y de los gobiernos no les contestan, aconsejarles salir, unirse, no claudicar y meter miedo, el mejor miedo, que es el dolor de una familia que busca y no tiene respuestas del Estado. Que el Estado nos tenga miedo de que podemos denunciarlos ante instituciones internacionales para su prestigio, que a veces les cuesta mucho entender y detener. Tenemos conflictos, por supuesto, todavía en Latinoamérica, pero hay mucha democracia recuperada, felizmente. La democracia en Argentina es la más larga de nuestra historia. Por eso tenemos que cuidarla y por eso tenemos que insistir en que esto no merece olvido. 3 palabras claves hay: verdad, memoria y justicia. La verdad tiene que influir en todas las acciones de la justicia. La justicia tiene que trabajar día y noche en esto que no tiene y no vamos a permitir que quede en el olvido. Y, por supuesto, todo lo que implica continuar el trabajo sumatorio y saber con los tiempos que no se corte esta actividad. Abuelas, 44 años, ya quedamos muy pocas abuelas, donde realmente hemos hecho ya hace muchos años atrás un cambio en nuestros estatutos para incorporar personas que no son abuelas, sino nietos recuperados o personas que buscan a sus hermanos, que son jóvenes, y ahora nuestras mesas de reunión de comisión directiva está mucho más compuesta por esos jóvenes que nos ayudan con su frescura, su inteligencia, su respeto y su amor a seguir funcionando como institución, y que el día que no esté ninguna de nosotras van a seguir ellos el camino que han aprendido a nuestro lado. Sin odios, insisto, acá no digo que hay alegría de poder vivir, de poder estar, de poder saber que tenemos la democracia, como dije, más larga de la historia en nuestro país y que hay que cuidarla. Y depende de nosotros, el pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo. No somos ni gloriosas, ni grandiosas, ni distintas. Somos madres. Somos abuelas, somos bisabuelas, que estamos buscando completar nuestra familia. Yo no sé cómo explicar a veces el día que encontramos a mi nieto, porque las abuelas no buscamos mi nieto, buscamos todos. No hay preferencias. Y cada nieto es mío también, porque lo busqué junto con mi amiga, la compañera, y esa felicidad de ella es mía también. O sea, compartir todo. Pero bueno, el día que encontré a mi nieto, por eso me da tanta pena que se hayan muerto las abuelas sin el encuentro, y el día que aparezcan estarán, porque tenemos un archivo biográfico familiar hecho a propósito desde hace muchos años, juntando todos los recuerdos de la familia de ese nieto que aún no apareció, para que se lo lleve para saber quién es y de dónde viene. Bueno, lógicamente, mi experiencia al saber cuando la jueza me dice: encontramos a tu nieto Guido, que ese era el nombre que le puso mi hija en cautiverio, y me lo hizo saber por medio de una persona liberada,
la luz que me iluminó, la alegría que llenó mi alma. Y esa luz que me dio más fuerzas para vivir, yo quiero que la comparta todo el pueblo, porque esos son ciudadanos de nuestro país, gente que está en algún lado y no sabe qué hacer ni qué buscar. Por eso la lucha de abuelas es darle claridad a que aquel que tiene una duda no se quede con la duda, y aquel que sabe que tiene algún dato de algo que vivió, de alguien que llegó a un hogar de un policía y nunca hubo embarazo, que lo diga. Hay secreto, hay privacidad y hay respeto anónimamente, porque eso nos hace bien para que nuestros equipos sigan trabajando. De aquellas abuelitas que no sabíamos para dónde ir y simulábamos reuniones en alguna confitería y después cuando sigue el mozo firmábamos notas y pedidos y todo lo demás. Hoy en día nuestra institución es muy formal, con 13 equipos técnicos en actividad. Abogados, genetistas, psicólogos, profesionales, prensa y difusión, acercamiento, búsqueda, recepción, etc. Todo forma esta institución de abuelas, complejísima, pero que funciona con la ayuda del Estado, sobre todo el presente, no el anterior, sí, el de Néstor y Cristina. Tengo que dar nombres porque no se hace política en esto, sino verdad, para que sepan que hay personas y nombres que nos han ayudado, nos han acompañado y nos siguen acompañando desde donde estén. Yo creo que para hablar tendría 44 años. Es imposible. Además de eso, lo más importante es agradecerles a ustedes estas reuniones que están realizando, que nos interesan mucho, porque esto tiene que tener este estado internacional de información, que las cosas lleguen al exterior y que desde acá aquellos que lo necesitan nos lo digan y estamos dispuestos a ayudarlos. La comunidad en este globo terráqueo, no interesa dónde vivimos y qué color tenemos de piel, somos seres humanos. Nacimos sanos para vivir bien. Y si algunos viven mal, es nuestra responsabilidad tratar de sacarlos de ese lugar donde no comen, no tienen techo, no tienen educación. Entonces, ¿cómo viven? Eso es inhumano. O sea que nos toca todo lo que es el derecho a vivir con quien tenemos que vivir, papá y mamá, y hacer la vida que merece cada ser humano en este mundo. Es una apreciación un poco ambigua y no general, pero eso es lo que sentimos las abuelas y lo que sienten los nietos que nos acompañan hoy en la comisión. Por eso el agradecimiento, insisto, y bueno, y que ojalá tengamos un día que decir que las abuelas no existan más, porque ya encontramos los que pensamos son 300 nietos, porque hemos encontrado hasta ahora 130. No todos vivos, desgraciadamente, pero sí los que pueden y están cerca, o no están cerca y están en el exterior, nos mandan su cariño, nos alimentan con su amor. Por eso digo que cada vez que encontramos un niño, hoy hombre o mujer, para nosotros es como que se nos saca años de vida para tener la fuerza más joven y más hermosa de la continuidad de nuestra historia. Triste, pero qué penoso es pensar que uno puede pasar por la vida sin dejar nada. Las abuelas algo dejamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estela. La verdad es que ahí leí un poco los mensajes de los y las participantes. Realmente es muy potente el mensaje y el trabajo de las abuelas, así que agradecerles muchísimo. Bueno, detrás de cámara acá me están acompañando parte del equipo del centro, Lucina, Martín, Nicolás, y realmente están todos muy emocionados, así que agradecerte. Pero me gustaría darle también la palabra a Manuel. Manu, no sé si andás por ahí. Ahí está.
Hola, ¿me escuchan? Sí, Manuel, por favor. Bueno, yo quería seguir escuchando la Estela, pero voy a hacer caso, como hacemos con las abuelas, a lo que me digan, así que voy a intervenir. La verdad que es difícil agregar algo más a lo que escuché, a lo que escuchamos desde el comienzo de esta reunión, con la intervención de Silvana, de Mariana y de la abuela Estela, de nuestra abuela querida. Y todo lo que puedo agregarles a todo lo que escuché, y eso también es parte de cómo me han convocado, es para contar un poco la experiencia o la historia de vida respecto bueno, de estas políticas, ¿no?, que se han generado, en este caso para mí en Argentina, y cómo eso repercute en la vida de cada una de nosotros, de las víctimas. La restitución de la identidad, como uno de los nietos encontrados gracias a la enorme lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, es algo que en un comienzo uno puede pensar que se trata de saber cuál es tu verdadero nombre, si es que te pusieron otro, o quién era tu mamá y tu papá, ¿no? Pero verdaderamente eso es el comienzo de la restitución de la identidad de la persona. Es un camino largo, es un camino que se inicia cuando, para los que tuvimos la fortuna, somos hallados, alguien nos encuentra, y ese alguien implica un montón de personas involucradas. En Argentina, particularmente, todo lo que hemos escuchado recién, tanto desde el trabajo del equipo argentino de antropología forense, como del Banco Nacional de Datos Genéticos, o la CONADI, o la Unidad Especializada para la Búsqueda de Niños, digo, son organismos que se fueron creando a demanda de escuchar esos gritos que Estela decía y recomendaba que otros imiten, ¿no? Porque verdaderamente lo que pasó en Argentina no pasó solo en Argentina, y lastimosamente no pasó solo en Argentina, sino que sigue pasando en muchos otros países. Así que es una historia muy vigente, y el ejemplo de las abuelas y las madres se vuelve aún más vigente, porque han logrado, con la valentía primero de salir en plena dictadura a reclamar, ¿no?, la respuesta de dónde estaban sus hijos, sus hijas, dónde estaban esos nietos, para lo que después terminó siendo la creación de las abuelas de Plaza de Mayo. Ha logrado, después de tantos años, bueno, todo este recorrido que escuchamos acá. Y eso, para nosotros, para esos bebés robados durante la dictadura, es ya hoy parte de nuestra vida, ¿no? Yo no me puedo imaginar qué sería mi vida sin la historia de las abuelas, sin poder haber estado ayer en la casa de las abuelas, en la reunión de comisión que tenemos cada martes, al lado de Estela, al lado de las otras abuelas, aprendiendo de ellas. Puedo pensar que seguramente mi vida no hubiese sido mejor. No hubiese sido mejor que esto, porque esto de poder estar ayer con ellas, de poder estar hoy acá con ustedes, es justamente el resultado de poder saber la verdad. O sea, cada uno de nosotros, los que hemos podido encontrar nuestra verdadera identidad, podemos elegir qué hacer con esta historia que es la nuestra. A mí me pertenece hacerme cargo de la historia de ser hijo de Ana y de Gastón, mi mamá y papá, que fueron detenidos, desaparecidos por la última dictadura. Y también me constituye como persona ser uno de los nietos restituidos de las abuelas de Plaza de Mayo. Sin eso, hoy sería otra persona, me llamaría de otra manera, estaría sentado en otra silla haciendo otra cosa, seguramente. Siempre digo, esto parece ciencia ficción, ¿no? Pero claramente no estaría participando de este momento con ustedes si no hubiesen estado estas mujeres en plena dictadura reclamando la aparición de todos nosotros, ¿no?, de sus hijas y de sus nietos, y después de tantas otras personas, como los jóvenes que armaron ese primer equipo del EAF, y cómo se fue constituyendo y consolidando cada vez más el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tiene a Mariana al frente. Todo ese esfuerzo, todo ese involucramiento de muchas personas nos permiten, a cada uno de los que vamos encontrando, como dijo Estela, ya 130, poder saber la verdad, y a partir de esa verdad construirte, ¿no?, y construir algo con esa historia. Y creo que eso no es solo algo, no es personal, digamos, porque si bien es obvio, cada uno de los bebés robados somos únicos, ¿no?, cada uno tiene esa historia, esto es algo que le pasó a toda la sociedad. Porque es azaroso a quién le pasa la desaparición de un familiar, o a quién le roban la identidad. Bueno, a los que nos pasó, yo creo que tenemos que hacer algo con eso. No solo quedarnos en el papel de víctimas o en el de contar nuestra historia personal. Creo que tenemos que seguir
involucrándonos y aportando a la lucha colectiva, como entendieron las madres y las abuelas, que dijeron, no vamos a salir a buscar solas, vamos juntas. Y después no vamos a buscar, como dice Estela, a mi nieto, voy a buscar a los otros nietos. Y Estela acá es el mejor ejemplo, que ya encontró en el 2014 a Guido, y sigue todos los días buscando a todos los otros que faltan. Eso de la lucha colectiva es algo que nosotros hemos aprendido de ellas, y que en lo particular también nos hace muy bien, digo, porque restituir la identidad, cuando la historia es una historia tan pesada, ¿no? Porque uno pasa a ser hijo de una mamá y de un papá que han sido perseguidos, desaparecidos, que tenían una historia maravillosa de un compromiso social en el que uno se siente muy chiquito y piensa que entonces yo qué tengo que hacer. Bueno, creo que la posibilidad de juntarte y de encontrarte con otros, que es lo que las abuelas hacen en su casa, ¿no? De ir encontrando a cada nieto restituido con otros nietos, también nos permite a nosotros constituirnos como actores que tienen que seguir escribiendo esta historia, ¿no? Cuando llegaron los juicios en Argentina, yo fui contento a contarle a mi abuela que eso era una posibilidad, ahora que íbamos a poder ir a presentarnos ante la justicia, y ella me dijo, ahora eso te toca a vos. Y la verdad que eso para mí fue muy importante, porque, bueno, me mandó a que siga yo con eso que ella había hecho, junto con las otras abuelas, que era reclamar que llegue la justicia. Bueno, llegó la justicia en el momento que ya los nietos o los hijos desaparecidos ya habíamos empezado la adultez. Y muchos de estas familias nos delegaron, son ustedes los que tienen que continuar con esto. Y realmente eso no fue solo decir, nosotros no somos nosotras, porque por supuesto las madres y las abuelas siguen estando activas en la búsqueda de la justicia y han sido factor fundamental para contar su verdad en los juicios. Pero la generación que siguió también fue invitada por esta generación inicial de lucha, que fueron las madres, las abuelas, los familiares o los sobrevivientes, para decirnos, ustedes también tienen que ser parte de escribir esta historia. Entonces, el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina, la posibilidad de tener juicios, a nosotros, a la generación de los hijos de los desaparecidos, nos dio la posibilidad de entender el valor de esa llegada de la justicia. Muchos vivimos en el país en el que había impunidad. Yo veía en la televisión, las abuelas ya me habían encontrado, junto con el equipo de antropología forense y del Banco de Datos Genéticos, yo veía al asesino de mi padre en televisión, un tipo que llegó a ser diputado nacional, Félix Patti. Bueno, todo ese proceso se empezó a revertir al momento de que llega a través de las decisiones políticas, porque en definitiva no llega la justicia en un país si no hay decisiones políticas para que eso suceda. A partir del momento de que llegan los juicios, pudimos ir revertiendo eso. Y en mi caso puedo decir que eso fue sumamente sanador. Y como decía Estela, este ejemplo de Argentina, digo, lo que nos da a los familiares, esta, de alguna manera, no la tranquilidad, porque hasta que no podemos restituir los restos de nuestros familiares desaparecidos, no hay tranquilidad por eso. Estamos permanentemente esperando que eso suceda. Pero sabemos que hay un montón de gente trabajando para esto. Sabemos que hay políticas consolidadas para que se puedan seguir restituyendo identidades a los miles de desaparecidos que aún nos faltan, que podamos seguir encontrando nietos. Bueno, todo eso es parte de algo que a mí como argentino me hace sentir orgulloso. Pero también me hace sentir el compromiso, como decía Estela, de que Argentina tiene que ser y seguir iluminando a otros países que no han llegado a esta instancia en la que nosotros hoy podemos saber que algo va a pasar, ¿no? Que la justicia llega, que vamos a restituir más identidades, que vamos a restituir más restos de desaparecidos a sus familiares para que puedan hacer el duelo, porque no hace falta que lo explique acá, esta audiencia tiene claro, muchos de ellos son personas muy ligadas a esta lucha, que la desaparición forzada de personas supone un daño lacerante y permanente. Es la imposibilidad de hacer el duelo para los familiares, ¿no? O sea, no es el daño solo al desaparecido, es el daño a todas las personas que quisieron a esa persona en vida, que van a convivir con esta desaparición todos los días, porque es algo que no podemos cerrar, que el dolor no va a desaparecer, pero uno cierra cuando hace un duelo, puede acomodar la muerte en otro lugar. La desaparición no permite eso. Entonces, nosotros hemos logrado la posibilidad de que estas cosas vayan sucediendo, que los responsables paguen por estos crímenes, y esto vemos que no ha sido posible en muchos otros países. Y no hablo solo de Latinoamérica, porque verdaderamente hay muchos países del primer mundo que no han podido hacer mucho o nada con su historia, ¿no? Lo que se ha podido hacer generalmente es mirar para adelante,
pensar en la gran reconciliación nacional, que es lo que siempre imponen, y es el discurso de los perpetradores muchas veces, que pretenden que se mire hacia adelante porque el pasado es doloroso y porque no hay que abrir heridas y porque esto ya está, ya pasó. No, creo que el grito del que hablaba Estela, de los familiares, las madres, las abuelas en Argentina, permitió que esa discusión se salve. No hay discusión de que hay que mirar el pasado. El pasado es la mejor enseñanza para el futuro y el pasado es la posibilidad de aprender de lo que no se hizo bien y sobre todo de realmente hacer un ejercicio de memoria. No puede haber un ejercicio de memoria mirando para adelante y nada más. La posibilidad de que lleguen los juicios y se condenen a los responsables es la única posibilidad de que vayamos cerrando esa repetición que se da en muchos lugares, ¿no? Nosotros desde abuelas, las abuelas muchas veces nos encomiendan a los nietos que vayamos en representación de ellas a otros países y escuchamos cómo sigue habiendo desaparición forzada de personas de una manera sistemática, a veces por los propios estados, a veces por acción o omisión de los estados son siempre responsables de la desaparición de una persona, porque si no fueron parte, son los responsables de saber dónde está, qué pasó, restituir los restos a sus familiares y condenar a los culpables. Entonces, los estados siempre están involucrados en esto y deben ser parte responsable de la parte que le toque. Pero también hay otras problemáticas, como la problemática migrante, como tantas otras situaciones que pasan, y mucho eso lo vemos en Centroamérica, de cuestiones sociales que van provocando otro tipo de conflictos en los que la práctica de la desaparición de personas se sostiene. ¿Y se sostiene por qué? Porque antes hubo terrorismo de Estado, porque antes hubo guerras y hubo situaciones que no se han condenado. Entonces hoy surgen otros grupos que usan estas metodologías para seguir desapareciendo personas. Entonces eso es justamente lo que demuestra la falta de justicia, la necesidad de cerrar esto, de que estas prácticas no queden institucionalizadas, tiene que ver sobre todo con que se juzgue a los responsables y se condenen estas prácticas. Y eso, la base de que eso suceda es que se escuche a los familiares, que se escuche a las organizaciones que se comprometen con los derechos humanos, que prestemos atención a esos gritos, porque si no, los estados lo mejor que pueden hacer es mirar para adelante, o lo que pretenden hacer es solo mirar para adelante y empezar a construir de ahí. Nosotros somos responsables, como decía, de que nuestras historias personales se conviertan en gritos colectivos, y que este ejemplo de Argentina, que hemos logrado muchas cosas y todavía nos faltan muchas otras, por supuesto, vemos claramente que no ha podido llegar a estas instancias en otros países. Bueno, también es una responsabilidad de nosotros, desde Argentina, de poder mostrar que esto es posible, porque creo que lo valioso de este ejemplo, de lo que hemos escuchado hoy acá, de la lucha de las abuelas, del banco y del equipo de antropología forense, es que todo esto se constituyó en un país latinoamericano que tiene los índices de pobreza como tantos otros de nuestros países hermanos, que tiene muchas de las cuestiones no resueltas de nuestra democracia, tiene montones de vaivenes políticos, tiene un montón de dificultades para funcionar como país. No somos lo que se llama el primer mundo, y sin embargo lo hemos logrado, porque muchas veces cuando se exige esto a los estados cercanos a nuestra región, bueno, la mirada es que, bueno, pero esto lo pueden hacer en otros países porque tienen resuelto muchas cosas, porque están mejor constituidos institucionalmente, porque sus democracias están más fortalecidas o son más antiguas, o porque no hay vaivenes económicos. No, no es una excusa eso. Creo que el ejemplo argentino demuestra esto, ¿no? Que se puede hacer si hay decisión para que eso suceda. Ojalá que nosotros desde acá podamos seguir aportando para que lo que nosotros hemos logrado sirva para otros, porque en definitiva las abuelas también así entienden el derecho a la identidad. No lo pensaron solo para que ellas puedan abrazar a sus nietos, lo pensaron para que sus nietos tengan el derecho a saber la verdad, y lo pensaron para que todos los niños del mundo, por eso el aporte, como decía Mariana, de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional para los Derechos del Niño, hablan para todos los niños del mundo. Las abuelas entendieron que el derecho a la identidad es para todos los niños del mundo, no solo para sus nietos. Bueno, lo mismo para todo lo que hemos construido. Todo lo que se haya hecho en cada uno de nuestros países tiene que servir de ejemplo para ese que todavía no lo logró. Y eso creo que solo se da, como hicieron las madres y las abuelas, con la idea de una lucha colectiva. Bueno, acá estamos nosotros, de cada uno de nuestro lugar, para poder aportar a eso, así que celebro que nos hayan invitado, muchas gracias por este espacio, y seguramente nos vamos a seguir encontrando.
Manuel, bueno, muchísimas gracias por tu testimonio, también por tu trabajo. Realmente junto a Estela y también los nietos, las abuelas hacen un gran trabajo, no solo en Argentina, sino también difundiendo un mensaje muy, muy potente para el resto de la región, como ahí comentaba Estela, a través de FedeFam y, bueno, y en cada lugarcito del mundo donde nuestras embajadas hoy en día de Argentina promueven lo que ha sido el video que han trabajado. La verdad es que nos hemos quedado ya casi sin tiempo porque a continuación tenemos la conferencia de Dilma Rousseff, la conferencia magistral abierta. Así que agradecerle muchísimo a Estela, a Manuel, a Mariana, a Silvana, no solo por el trabajo que realizan, que hoy en día todos y todas las participantes lo saben, sino también por el compromiso férreo que tienen con la defensa de los derechos humanos y que cada una de las instituciones que son partes así se refleja. Agradecerles y decirle a los y las estudiantes que, bueno, que en breves minutos vamos a iniciar, en 15-20 minutos estaremos dando inicio a la conferencia de la expresidenta Dilma Rousseff y vamos a continuar entonces con el curso. Muchas gracias a todos y a todas y continuamos.